Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional y MOL TV. Hoy, como siempre, continuamos revisando, haciéndose doble clic a los artículos más relevantes de la propuesta constitucional. En este capítulo vamos a hablar de derechos y libertades personales. Les quiero presentar, como siempre, a nuestros panelistas. Hoy tenemos una sorpresa, un invitado especial en reemplazo de Sebastián Soto, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero estará muy bien representado por nuestro invitado. Se lo presento de inmediato. Estamos junto a Jaime Arancibia, académico e investigador de Polis Universidad de los Andes, también como siempre junto a Pamela Figueroa, académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución, y Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenido Jaime especialmente. Muchas gracias, Bárbara. Saludos a todos, bienvenidos, y saludo también a Pamela y a Patricio. Pamela, Patricio, ¿cómo están? Buen día, Bárbara. Bueno, un gusto estar acá con Patricio y con Jaime, así que, bueno, vamos a analizar hoy día libertades personales, un gran tema. Gran tema que vamos a comenzar desde ahora para aprovechar el tiempo. Hemos seleccionado, como siempre, algunos de los artículos más relevantes, algunos de los incisos incluso, para poder dar una mirada más en general. Por supuesto, el texto completo lo pueden encontrar en EMOL para que puedan indagar en todo el resto del contenido. Vamos a comenzar con el primer artículo que hemos destacado. Artículo 67, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este artículo lo vamos a analizar por separado porque en realidad es muy relevante y se pueden abordar muchas cosas a partir de él. Pamela, ¿qué podemos desprender de esto? Bueno, yo creo que la libertad de religión, de conciencia, es uno de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y a pesar de que a veces uno piense que está por dado, es importante expresarlo y plantearlo constitucionalmente. Yo creo que, sobre todo que también vivimos en un país con diversidad de credos, de aproximaciones, garantizar esa libertad para cada uno de nosotras y nosotros es clave en el texto constitucional. Así que creo que es una de las aportes importantes que se consagran en la propuesta de nueva constitución que emanó de la Convención Constitucional. Este artículo en sus otros incisos incluye también, y pone algunos detalles, comprende la facultad, por ejemplo, de dirigir templos, dependencias, lugares para el culto, mantener y proteger, acceder a los lugares sagrados de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto que tengan un significado sagrado, así como también reconocen el Estado la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Las agrupaciones religiosas, lo voy a aprovechar de leer al tiro de corrido, y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas. Tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse en forma transparente y de conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Jaime, en términos generales, ¿qué le parece? En términos generales, me parece bien, es un modo de reconocimiento de esta organización y de las manifestaciones o expresiones de la libertad religiosa, que va de la mano con un reconocimiento más o menos común en las declaraciones de derechos de las personas a nivel internacional o de tratados internacionales. Sin embargo, pienso que es necesario hacer algunas precisiones porque hay algunos elementos que cambian en relación con la garantía de esta libertad en la Constitución actual, pero entiendo que estamos por ahora haciendo una... Profundicemos de inmediato. ¿Qué cosas le parecen que son llamativas o inquietan o son distintas más bien? Que eso puede ser bueno o eventualmente no. Sí. Bueno, llegamos a la lectura hasta el número 4, ¿no es cierto? Del 67. ¿No es cierto? Sí, que es lo que yo acabo de leer. Sí, perfecto. Un primer elemento es que, producto de la separación de la Iglesia y del Estado en Chile, en la Constitución de 1925, se aseguró a todas las... en ese momento a la Iglesia Católica, pero a partir de las modificaciones constitucionales posteriores a todas las instituciones religiosas, que los templos dedicados al culto iban a estar exentos de tributación, de tributos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se entiende que un modo de resguardar o favorecer el ejercicio del culto es precisamente que los templos donde la gente se reúne para realizar esta actividad no estén sujetos a tributos. Esa garantía, por así decirlo, desaparece en el borrador de la actual Constitución,
lo que no significa que no pueda estar protegido o que se garantice lo mismo a nivel legislativo. De hecho, si bien la Constitución actual establece esa garantía, también la legislación tributaria también la repite. Por lo tanto, no porque desaparezca a nivel constitucional no va a seguir resguardado a nivel legal. Pero sí, lo que pasa es que ahora el legislador perfectamente podría empezar a cobrar tributos por la realización de actividades o contribuciones para los templos, y ya no sería inconstitucional, sino que simplemente sería una modificación legislativa, y ahí desaparece un elemento. Y el otro elemento que también yo creo que puede ser conversable al menos, es que hay que interpretar la libertad de pensamiento y la libertad de culto en relación con otros mandatos que la Constitución establece, que a lo mejor pueden ir en contra de, o más que ir en contra, pueden limitar bastante esa libertad, porque recordemos que, según lo que se ha visto en materia de libertad de enseñanza, por ejemplo, y de derecho a la educación, hay una serie de aspectos de contenidos obligatorios para la enseñanza que pueden entrar en colisión con la manifestación de algunos cultos religiosos o la enseñanza de esos cultos religiosos. Y diría que también, sobre todo para los creyentes o personas que tienen un culto que impide realizar ciertas conductas que consideran injustas para ese culto, también se verían afectadas por ejemplo, en materia de derecho a la vida, la imposibilidad de presentar objeción de conciencia respecto de algunas materias. Entonces, lo que veo yo es que, sin perjuicio de que hay un reconocimiento clásico o en un sentido canónico de esta garantía, a la hora de interpretarla a la luz de otros preceptos, me parece que no queda tan abierto el espacio de esa libertad. Patricio, ¿cómo ves las inquietudes que plantea Jaime? Este es un gran tema y durante mucho tiempo fue eje principal de la discusión constitucional chilena durante el siglo XIX y primera parte del siglo XX. Aquí hay varias alternativas posibles. Una era conservar el tratamiento que tiene hoy día la Constitución, y eso presenta ciertas ventajas, pero tenía un problema, que hay un número que se refiere a la libertad religiosa fundamentalmente, y la libertad de conciencia quedaba colocada dentro de la libertad religiosa. Y uno se planteaba la duda como profesor, como abogado, como ciudadano, ¿es que la libertad de pensamiento o la libertad de conciencia es algo que solo vamos a reconocer a las personas que tienen una fe religiosa? ¿Qué pasa con las personas que no tienen fe religiosa? ¿Acaso no tienen una conciencia y que puedan, por ejemplo, tener una objeción de conciencia frente a algún asunto, frente a la guerra, frente a algún tipo de prestación? Entonces, a mí, en ese sentido, me parece interesante distinguir de manera más clara la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento de la libertad religiosa. En el otro extremo estaba la posibilidad de borrar o subsumir la libertad religiosa dentro de la libertad de pensamiento. No hablar de la religión, sino que hablar de la libertad de pensamiento así en forma muy abstracta. Yo me alegro que no se haya llegado a esa segunda alternativa extrema. ¿Por qué? Porque lo religioso tiene su especificidad. Y aquí es bueno hablarle a un público donde nos está escuchando gente que tiene fe religiosa y gente que no tiene fe religiosa, y que merecen el mismo respeto intelectual, cosa que no siempre ocurría, ¿no es cierto?, cuando estas discusiones se hacían en el siglo XIX. Ahora tenemos esa obligación obvia. ¿Por qué un reconocimiento especial a la religión? Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué un tratamiento particular? Si, no sé, yo, dice esa persona, no tengo fe religiosa, pero tengo pensamiento, tengo altruismo, tengo solidaridad, tengo sentido de trascendencia, en fin. Históricamente, la fe religiosa tiene unas características muy propias. La manera en que ha sido motivo de persecución a lo largo de la historia. Por una cuestión muy, muy fuerte, la adscripción religiosa ha sido motivo de hostilidad y persecución. Le cuesta a la persona ser tolerante cuando ve a alguien que tiene un compromiso tan grande con algo que le resulta extraño o desconocido.
En algunos países han sido perseguidos los católicos, en otros países los católicos persiguen a los que no son católicos. ¿Eh? Pero el derecho constitucional trata lo religioso en una primera explicación porque ha sido motivo o fuente de hostilidad y persecución o de privilegio o preferencia. Esta religión por sobre la otra. Pero también porque entiende el constitucionalismo hasta qué punto lo religioso toma posesión existencial de los seres humanos que lo abrazan. De qué manera la fe religiosa te atraviesa tu vida completa. Y en ese sentido, el constitucionalismo respeta, así como respeta a los que no tienen fe religiosa, respeta a los que viven esta experiencia y quieren vivirla como la fe religiosa pide que se viva, en todas las dimensiones de tu vida, como un compromiso full. Entonces, el constitucionalismo dice, oye, tengo esta gente aquí para las cuales ir a un templo no es una cuestión de buena onda, quiero ir, no, es existencial, es como el derecho al agua, es como el derecho al pan. No, pero es que a una persona que no es religiosa le puede sonar extraño, pero para una persona que es religiosa, poder ir a un templo, poder rezar, es tan importante como respirar. Tan importante como respirar. De hecho, más importante. Porque si tú tienes fe religiosa, lo que se juega con tu fe no es solo tu vida en esta tierra, sino que es tu vida eterna. Para quienes se toman eso en serio. Ahora, dicho eso, podríamos conversar más. Yo tiendo a coincidir con Jaime que hay algunos cambios que van a dar lugar a polémica o debate respecto a la relación, por ejemplo, de las propiedades o los bienes de las iglesias. Yo creo que aquí va a haber que entender que la situación que tienen los bienes, por lo menos de la Iglesia Católica, es una situación que no solo está cubierta por la ley, como lo recordaba Jaime, sino que está amparada por un acuerdo internacional entre el Estado de Chile y el Estado Vaticano. Y dado que esta convención declara en su texto del proyecto su respeto por los tratados internacionales como parte integral de la Constitución, bueno, Chile está obligado a respetar los acuerdos que tiene con el Estado Vaticano. Y hay una doctrina, Bárbara, a mi juicio muy potente, que sostiene que lo que hizo Arturo Alessandri en 1925, cuando separó la Iglesia y el Estado y definió un modo de convivencia, fue algo que él acordó con el Estado Vaticano. Y que lo que hizo entonces la Constitución del 80 fue mantener ese acuerdo. Y lo que hace la ley hoy día chilena no solamente es expresar una voluntad, sino que respetar ese acuerdo. En otros países esto se llama concordato. En países como Argentina o países como Alemania, lo que hay es un acuerdo expreso. En otros países está en la Constitución, de manera expresa o tácita. Así que por lo menos mi lectura es que en materia del régimen de bienes de la Iglesia Católica, en términos que los templos no van a ser objeto de gravamen tributario, pero eso vale también para los templos evangélicos, vale también para la mezquita, vale también para la sinagoga. ¿Y por qué? Porque una manera de asfixiar la religión, y aquí termino, una manera de asfixiar la religión, por supuesto, es andar persiguiendo por las calles a los devotos de una fe, pero una manera más sutil es subirle los impuestos. Jaime, ¿algo que replicar o avanzamos con los próximos artículos? No, sí, muy breve. En relación con lo que dice Patricio, efectivamente puede ser que la exención tributaria para los templos de la Iglesia Católica queden resguardadas por el Tratado Internacional, y en ese sentido puede ser que la desaparición de la garantía de la Constitución, de la propuesta constitucional, no la afecte. Pero sí quedan, si eso es así, afectados todos los pagos de contribuciones por parte de los templos evangélicos o de otras religiones que no tienen un tratado internacional o reconocidas por un tratado internacional, y por lo tanto ellos sí que en principio dejan de estar protegidos por la Constitución en cuanto a esa posibilidad de no pagar contribuciones, lo que generaría dentro de las religiones, por lo tanto, una discriminación que no es muy agradable, ¿no? Pensar que los bienes de la Iglesia Católica queden garantizados en esa exención, mientras que los de las demás religiones no. Vamos a avanzar con los próximos artículos y vamos a partir con Pamela, por si quiere agregar algo también.
Continuamos. Sí, bueno, yo creo que se está extrapolando demasiado porque hay, coincido con lo que plantea Patricio, yo creo que la legislación lo resguarda, la posibilidad de que los templos no paguen impuestos, y no me parece, por lo menos en todo el seguimiento que uno hizo de la Convención Constitucional, que se haya planteado algo en contrario a esa línea, ¿ya? Entonces, me parece que es extrapolar algo que no está en la discusión pública. Vamos a continuar entonces ahora sí con los próximos artículos. ¿Puedo hacer algo Seguimos. final de este artículo? Que no sabía que íbamos a cambiar de artículo, Bárbara, perdón. Idealmente muy breve para ir avanzando. Bien, no, es que otra cosa que desaparece, que yo creo que es bien relevante en relación con el texto actual, es que la actual Constitución establece la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, pero siempre y cuando no se oponga la moral, a las buenas costumbres o al orden público, como un límite importante para el ejercicio legítimo de ese derecho. Eso también desaparece, con lo cual no digo que, porque efectivamente uno puede tener en una sociedad plural, distintos conceptos de lo que entiende por acorde a la moral o las buenas costumbres, menos discusiones creo que pueden haber en torno al concepto de orden público, pero lo que sí es cierto es que la desaparición de ese límite abre un espacio interpretativo para que puedan convivir distintas visiones de culto, de pensamiento, que no necesariamente van a poder ser controladas o revisadas conforme a estos parámetros. Me parece que también es muy relevante. Ahora sí, vamos a continuar con los otros artículos. Artículo 69. Toda persona tiene derecho a la libertad ambulatoria y a la libre circulación, a residir, permanecer y trasladarse en cualquier lugar del territorio nacional, así como entrar y salir de él. Toda persona, dice el artículo 70, en inciso 1, tiene derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir su ejercicio, salvo los casos y formas que determine la ley. Pamela, lo principal de estos artículos, de estos derechos. Bueno, también esto es clave, creo que de los derechos civiles, de las libertades civiles más importantes que tenemos como personas, ¿no es cierto? Nosotros llevamos ya desde el año 90 viviendo en democracia y, bueno, luego de una larga tradición democrática que tuvo nuestro país, pero también hemos tenido la experiencia que durante gobiernos autoritarios se restringe la libertad de movimiento, se restringe la libertad de entrada y salida del país, de residir y de instalarse en cualquier lugar del territorio nacional. Entonces me parece muy importante estos derechos civiles básicos que también han estado definidos en las declaraciones universales de derechos humanos. Y es importante que la Constitución los consagre, porque que cada uno de nosotros pueda tener la libertad de movilizarse dentro del territorio nacional, entrar y salir también del territorio nacional, es una libertad básica. Bueno, también hemos vivido momentos complejos como el caso de la pandemia, donde también se vio restringida por una situación excepcional esa libertad. Entonces creo que es muy importante que esté consagrado en la Constitución, así como también el derecho a la privacidad. Creo que además son cosas que también, como hablábamos antes de, ¿no es cierto?, de la libertad religiosa, la libertad de culto, también son derechos que se van actualizando de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad, ¿no es cierto?, y las comunicaciones a nivel global, y eso creo que también va a ser bastante desafiante de cómo se va a ir interpretando sobre todo el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de movimiento. Hoy día vivimos en una sociedad donde hay mucho más flujo de personas, mucho más flujo de información también, mucho más almacenamiento de información personal por distintas instancias e instituciones que antes no tenían acceso a esta información de cada uno de nosotros. Entonces, creo que eso también va a generar probablemente en los debates futuros sobre la legislación y la política pública una actualización de cómo estos derechos y libertades civiles se van entendiendo en la propia legislación. Así que creo que también estos son pilares fundamentales que a veces los damos por garantizados, pero no siempre están. Entonces creo que es muy relevante que estén establecidos a nivel constitucional y me parece que está bastante explícita la norma así como ha quedado.
Patricio, agrego que al derecho a la privacidad se establece también explícitamente que los recintos privados son inviolables. La entrada, el registro, el allanamiento solo se podrán realizar con orden judicial previa, salvo las hipótesis de flagrancia que establezca la ley. Toda documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos. La interceptación, captura, apertura, registro, revisión solo se podrá realizar con orden judicial previa. ¿Qué podrías agregar o disentir de lo que mencionaba Pamela? Hoy día, hagamos siempre la comparación para poder hacer un juicio de balance o de crítica o de apoyo. Hoy día, la Constitución vigente aborda en un mismo número la vida privada y la honra. Yo creo que es importante haber distinguido, porque creo que, aunque hay un vínculo, la verdad es que son cosas distintas. Y efectivamente, la vida privada se ha vuelto un bien absolutamente precarizado en los tiempos que corren. Mucho más de lo que era hace 100 o 200 años. La preocupación hace 200 años era, o hace 500 años, era que no entraran en tu casa o en tu castillo, que no entraran por la fuerza, o que te registraran las cartas. Hoy día estamos expuestos a un nivel de escrutinio, de exhibición. Entonces me parece bien que se haya dado un tratamiento ad hoc particularizado a la privacidad. Yo personalmente me gusta más vida privada que privacidad. Creo que aquí innovar, a menos que alguien me explique bien por qué, no representa un avance. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas donde uno cambia porque tiene razones para cambiar. Hay cosas en que uno cambia y si no hay razones poderosas, uno paga un costo. ¿Por qué? Porque las palabras que tenemos se han usado durante 40 años, se han interpretado, han habido fallos, sentencias judiciales, y eso, creo yo, te ayuda. Tú sabes un poquito más qué significa vida privada. Hoy día, ¿no es cierto?, yo puedo distinguir ante un cliente que me pregunta la vida privada de la intimidad como cosas distintas. Yo le puedo decir, la intimidad es sagrada. Nunca, jamás se puede divulgar un hecho de tu intimidad. Pero la vida privada es más amplia. Bueno, con privacidad. Yo aquí me gustaría saber más y estudiar más cuáles fueron los motivos. Yo valoro que se trate específicamente el tema, pero me pregunto por qué se reemplazó vida privada por privacidad. Una última cosa, Bárbara. Patricio, perdón, que tenemos un problema de audio porque se escucha doble. No sé si será un tema de origen del computador. Vamos a ver si lo podemos arreglar o si tiene conectado quizá algún aparato o algún audífono o algo. ¿Puedes hablar de nuevo? Se escuchaba bien al principio. Hola, Bárbara. ¿Me escucho bien o se escucha doble de nuevo? Sí, se escucha doble. Hay algo que está haciendo interferencia con el audio. Vamos a ver si lo podemos arreglar por interno. No sé si habrá cambiado algo o se habrá prendido o quizá un parlante o un audífono. Voy a revisar los equipos. Ya, muchas gracias. Para abordar este punto desde lo que nos quedamos con Patricio, Jaime. Sí, tiendo a coincidir. Me parece que en este punto la Constitución también establece una regulación que podríamos decir de consenso. Me parece que no es un aspecto problemático. Lo único que sí yo extraño es que el borrador actual de la Constitución no haya reconocido el derecho a la honra, siendo que es un derecho tan importante para los seres humanos, reconocido históricamente en muchos instrumentos. Nuestra tradición constitucional ha sido reconocida desde comienzos del siglo XIX. Con esto no digo que no vaya a poder ser protegido por vía de responsabilidad extracontractual o a través de la regulación de los medios de comunicación, pero me parece que es un atributo de la personalidad lo suficientemente importante como para haberse mantenido su reconocimiento en la Constitución. Patricio, veamos si ahora logramos reactivar. A ver, ¿cómo ahora? Nos escucha nuevamente con eco. Vamos a hacer alguna prueba técnica por mientras. Vamos a seguir avanzando al próximo artículo y nos quedamos con Pamela. Vamos. Artículo 72. Sí. Toda persona tiene derecho a asociarse sin permiso previo. ¿Qué significa esto?
Bueno, es que el derecho de asociación también es una de las libertades civiles más importantes para el desarrollo de una sociedad pluralista y democrática, ¿no es cierto? De hecho, los teóricos de la democracia siempre han definido como uno de los requisitos indispensables para el desarrollo de la democracia el derecho a asociarse sin permiso previo. ¿A qué se refiere sin permiso previo? Que no es que uno tenga que pedir una autorización específica a alguna autoridad para poder tener una asociación de la sociedad civil, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy relevante para cualquier tipo de organización. En general, las organizaciones, tanto los partidos políticos como las organizaciones de la sociedad civil, son asociaciones voluntarias en las cuales uno concurre libremente, se agrupa con otras personas y después, en general, lo que hace la legislación es regular esas asociaciones, pero no te restringe el derecho a asociación. El derecho a asociación, como decía, es clave, sobre todo en la teoría democrática, donde somos cada uno de las ciudadanas y ciudadanos los que somos sujetos de los derechos fundamentales, y es nuestro derecho también poder asociarnos, organizarnos, para poder manifestar nuestras preferencias, para poder plantear ciertas ideas, y también es un contrapeso fundamental al poder político. Así que estos son de las libertades y de los derechos civiles básicos de cualquier sociedad democrática. Y como Chile y el nuevo texto constitucional lo define así, es un Estado social y democrático de derecho en la propuesta constitucional. Me parece que es de toda coherencia y de toda relevancia, y creo que también es una de las importantes garantías que nos da el texto constitucional de que como ciudadanas y ciudadanos podemos asociarnos, agruparnos, y de esa manera también no solamente expresar nuestros puntos de vista en la pluralidad que somos. Hemos estado hablando cómo ha ido cambiando la sociedad en muchas materias, pensando en la Constitución de hace un siglo y que se reafirma siglo XX, han cambiado las preferencias religiosas, culturales, sociales, ha cambiado profundamente el rol de la mujer y de otros grupos dentro de la sociedad. Así que me parece que sostener este derecho, esta libertad de asociación es clave. Patricio, vamos a ver si ahora sí. Crucemos los dedos. Por fin, ahora sí. Ya. Oye, no, yo quería tomar el punto que hizo Jaime Arancibia en términos de la honra. Lo dijo al pasar, pero creo que es importante. Uno podría pensar que está suficientemente subsumido en los casos en que se hace referencia a la dignidad, pero a mí también me ocurre que me llama la atención porque son cosas distintas. Una cosa es la vida privada y otra cosa es la honra, y me parece que hay buenas razones para protegerlos constitucionalmente ambos. Y solamente, siempre estamos contra el tiempo, pero creo que hay algo que conversamos al principio que no quisiera dejar de decir algo. Fíjate qué importante decir las cosas a tiempo en estos programas. Estoy pensando, Bárbara, en estos días en que se ha recordado lo que se dijo en la comisión de expertos allá por el 2019, lo que cada uno dijo en su momento a propósito de cuál era el efecto del eventual triunfo del rechazo, ¿no es cierto? Y uno va y vuelve a ver lo que dijo tener esos registros. José Francisco García, lo que dijo la Pamela o Bárbara Figueroa, en fin, lo que dijo la Sebastián Claudia Soto, Hayes. Arturo Fernandoa, todo. Sí. Claro. Entonces, sobre eso, no es que me esté atribuyendo mucha importancia, pero le doy mucha importancia a este programa. Yo creo que la preocupación que dijimos al principio sobre el tema de las confesiones religiosas, a mí me parece muy importante plantear que en el texto del proyecto, la igualdad entre las distintas confesiones religiosas debe entenderse absolutamente garantizada. Más allá que nos guste el concepto de Estado laico, eso supone como mínimo que se trata igual a todas las confesiones religiosas. Y si fuera poco, el lenguaje de la Constitución, los tratados internacionales sobre la materia son categóricos. Tú no puedes darle a una confesión religiosa un tratamiento privilegiado respecto a otras. Así que mi punto, cuando recordaba este acuerdo internacional con el Estado Vaticano, claro, tiene que ver con la especial naturaleza de una iglesia que tiene un Estado que es sujeto de derecho internacional con el cual se celebran tratados,
pero en ningún modo debiera entenderse que eso significa que las demás religiones o las demás iglesias que no tienen esta característica de ser un Estado con el cual se celebran tratados, pueden recibir un trato menos favorable o directamente desfavorable en materia tributaria, en materia civil, en materia, en fin, etcétera, ¿no? De manera que yo creo que habría que excluir esa posibilidad de que hubiera un tratamiento distinto a otras confesiones religiosas. Sería mi interpretación. Respecto a esto, Jaime, o para ir con lo que estábamos conversando, el derecho a asociación, ¿algún punto, matiz, respecto a lo que se ha dicho? Perdón, estaba en silencio para no generar duplicidad. Fíjese que algo interesante como para hacer un poquito de interpretación. O sea, comparto todo lo que se ha dicho en materia de derecho de asociación, lo que dijo Pamela, ciertamente, sino que es simplemente una curiosidad. Como se sabe, el tan citado y referenciado principio de subsidiariedad no está, pese a que se atribuye a la Constitución del 80, el concepto de subsidiariedad no aparece con esa definición. Y cuando los autores normalmente quieren referirse a la subsidiariedad o para decir que la Constitución actual reconoce la subsidiariedad, se cita, entre otros artículos, pero como el más importante, el artículo 1, inciso 3 de la Constitución, que dice que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que ese artículo, si bien ya no está en la propuesta de Constitución entre los primeros preceptos de la propuesta, aparece casi con la misma redacción en el artículo 72, número 2. Porque si usted se da cuenta, este dice que el derecho de asociación comprende la protección de la autonomía de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su regulación interna, organización y demás elementos definitorios. Por lo tanto, a mí me parece interesante pensar de que este precepto, que normalmente está asociado al concepto de subsidiariedad, no es el único, por supuesto, aparece con una definición muy parecida en el artículo 72, número 2. En concreto, ¿qué implica eso? Para el que no está viendo, más allá de que esté o no, ¿qué implica en la bajada? Lo que implica en la bajada es que hoy en día todo el fenómeno asociativo para el cumplimiento de fines específicos sigue estando debidamente reconocido en la Constitución, y eso supone, en principio, esto está abierto a interpretación, de que los particulares siguen reconocidos en el aporte que pueden hacer al bien común en las más diversas áreas de manifestación del quehacer humano, en materia educacional, en materia de salud, en materia de seguridad social. Tiendo a pensar yo que son los ámbitos donde una idea contraria a la subsidiariedad, me parece malentendida, pretende dejarlo fuera de ese ámbito de participación. Nos vamos a continuar con el siguiente artículo, pueden ir agregando también después, le doy la palabra a Patricio que la acaba de pedir, pero el siguiente, que también está de alguna manera relacionado a lo que estamos hablando, artículo 75 en su inciso primero, toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo. Patricio, enganchando lo anterior y este nuevo. A ver, son temas bien distintos, Pamela. Aquí, Bárbara. Se conserva el núcleo de la garantía a reunirse. Es verdad que se eliminó una palabra. Hoy día se dice el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, sin permiso previo. Se eliminó el sin armas. En algún momento se pensó eliminar el pacíficamente. Yo me alegro mucho de que se haya entendido que el permiso a reunirse sin permiso previo es a reunirse pacíficamente, aunque parezca obvio. Y no le daría mayor significación al hecho que se haya eliminado el sin armas. Yo no puedo entender cómo alguien entienda que puede haber una reunión pacífica con armas. De manera que quiero pensar que se eliminó una redundancia. Pero quiero volver al tema que planteaba Jaime, perdona, porque creo que es muy importante. ¿Cómo trata el proyecto a las distintas asociaciones que formamos los seres humanos de manera libre para promover nuestros intereses?
Yo creo que uno puede decir que en materia de la persecución del lucro o de la ganancia económica, el proyecto es menos amigable o amistoso quizá de lo que es la actual Constitución. Yo creo que uno puede hacer esa afirmación. Y eso plantea ciertos desafíos si uno tiene una economía de mercado. Si uno cree que la búsqueda del lucro no es mala per se, que de hecho la búsqueda del lucro es una motivación importante para que una sociedad tenga más crecimiento, tenga más desarrollo. Ahora, tratándose de asociaciones que no persiguen el lucro, que son muy importantes, yo diría que ocurre al revés, donde la actual Constitución de repente es poco cariñosa con ese tipo de asociaciones. Estoy pensando en las cooperativas, estoy pensando en los sindicatos, estoy pensando en el gobierno local. El proyecto es bastante más hospitalario, hasta llegar incluso, por ejemplo, a reconocer a una forma de organización bien peculiar a nuestra cultura, que son los bomberos. Uno puede decir, llegó a una exageración al hacer una referencia a los bomberos, que es un tipo muy especial de asociación libre al servicio de la comunidad y de las cosas más altruistas que tenemos en nuestro país. Es un servicio puro y duro, arriesgando todo. Entonces, yo quería destacar eso, porque cuando se hacen juicios, de repente se hacen juicios gruesos. Oye, este proyecto es muy estatista, o este proyecto es... No, yo siento que hace unas distinciones que son complejas. A mí, si tú me preguntas a mí, y aquí termino, a mí me parece que uno debiera siempre, en una constitución que busca respetar la libertad, hacer un fuerte reconocimiento a los grupos intermedios, a los cuerpos intermedios, a todos. Primerísimamente a los fines cooperativos, a los que buscan el servicio, los colegios profesionales, pienso yo, las universidades, los sindicatos, repito, pero también a las asociaciones que buscan una ganancia económica. Y en ese sentido el proyecto viene con este equilibrio un poquito distinto al que tiene la actual Constitución, que en mi opinión es más economicista en este punto. Jaime. Sí, no estoy tan de acuerdo con Patricio en el sentido de que esta Constitución es más hospitalaria en relación con los cuerpos intermedios. El ejemplo de los bomberos, sí, lo comparto, me alegra. Bomberos chicos buenos, como dice esa famosa canción. Pero la verdad es que a la hora de revisar el esfuerzo de financiamiento del Producto Interno Bruto por parte del Estado en materia de educación, la verdad es que quedan fuera todos los esfuerzos privados subvencionados y las universidades privadas que no tienen fines de lucro, por un esfuerzo casi único del Estado de fortalecer únicamente al sector estatal. Entonces, todos esos cuerpos intermedios, por más que se les declare o se les reconozca el derecho a existir, me parece que, y más allá de la legítima posibilidad de que esa sea la solución que el pueblo de Chile quiera en el plebiscito, no, lo que sí no me permite decir es que es más hospitalario de modo general con los cuerpos intermedios, quizás habría que distinguir. Y lo mismo podría decir en materia de salud, porque en el fondo lo que hace ahí el Estado, la propuesta es estatizar la salud, dejando a la mera discreción del legislador la posibilidad de que los particulares puedan participar, y de participar solamente podrían hacerlo bajo una modalidad de concesionario. Por lo tanto, claro, es cierto, habrá que ir viendo, puede ser que en materia de sindicatos haya un mayor reconocimiento, una mayor hospitalidad, en materia de bomberos, en materia de corporativa más que nada por una razón de reconocimiento, pero hay una serie de cuerpos intermedios que el propio texto de la Constitución, si bien reconoce, no le asegura el apoyo estatal que sí podría ocurrir bajo la Constitución vigente. Pamela. Bueno, un aspecto que siempre hemos conversado es que el texto constitucional, cualquier texto constitucional, siempre tiene que mirarse de forma sistémica, ¿no es cierto? Porque hay cosas que están en algún articulado y eso va en relación con otro. Me parece que nosotros partimos hablando de la libertad de asociación sin permiso previo, pasamos al grupo intermedio y a la interpretación de la actual Constitución versus la propuesta del nuevo texto constitucional. Y
claro, efectivamente en conversaciones anteriores, históricas sobre el texto constitucional de 1980 se ha hablado de los grupos intermedios como una cierta interpretación de la subsidiariedad, porque en el texto constitucional de 1980 el rol del Estado es subsidiario y está el peso de la resolución de los problemas de la sociedad en la iniciativa privada. Esa es la diferencia. Entonces, claro, si ahora hablamos de un Estado social y democrático de derecho y además definimos la libertad de asociación, es otro contexto, es otro equilibrio. Por tanto, creo que es difícil hacer la comparación porque son dos cosas muy, muy distintas. Y también es importante señalar que los textos constitucionales son acuerdos políticos y sociales de la sociedad, de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos. Y yo creo que si hay algo que ha aparecido muy fuertemente en los últimos tiempos es la necesidad de que la institucionalidad pública, o sea, la parte orgánica, pueda abordar problemas muy estructurales de la sociedad chilena, ¿no es cierto?, como acceso a ciertos bienes y servicios donde una gran mayoría de personas no accede, ¿ya? Entonces por eso se le está dando un rol mayor al Estado. Eso no significa que el sector privado o las asociaciones privadas y de la sociedad civil no van a tener un rol, obvio que lo van a tener, pero sabemos ya que en un modelo donde prioritariamente fue el sector privado quien tenía ese espacio, no se pudo abordar los problemas que tiene la sociedad y que vivimos hoy día, o sea, todos lo vivimos, no es necesario hacer grandes estudios, o sea, eso está a la vista, ¿no es cierto?, sobre todo en temas de educación, de salud, que es tan relevante para el desarrollo del país en materia económica. Entonces creo que al garantizar la libertad de asociación sin permiso previo y definir un rol del Estado social y democrático de derecho, se busca un equilibrio, ¿no es cierto?, en estas visiones sobre la sociedad. Y me parece que en eso hay que mirar el texto de manera sistémica. Es difícil porque, claro, tenemos que aquí ir analizando cada uno de los artículos, pero esto es como, no es un Lego, no es solo un Lego, es una interpretación más completa, ¿no es cierto? Jaime, ¿algo más que agregar? Sí. O Patricio pidió la palabra, Jaime. Brevemente, porque nos queda poco tiempo. ¿Patricio o Jaime? Patricio, que levantó la mano antes, y después Jaime. Ya. Yo quiero... Jaime se refirió a un área crucial donde los cuerpos intermedios juegan un papel que es la educación. Y yo quiero estar de acuerdo con él en parte, pero hacer un matiz. A mí me hubiera gustado que se hubiera dicho expresamente que la libertad de enseñanza incluye la libertad de los sostenedores, de los proyectos educativos, de organizarse. ¿Ah? Que se hubiera dicho expresamente. Y eso hubiera permitido entender que se asegura esa autonomía para tener un proyecto. Por supuesto que respete los derechos fundamentales, que respete el orden público, pero para tener un proyecto propio. Me hubiera gustado, se trató por los entes que agrupan a los colegios, se trató por los entes que agrupan a las universidades y no se logró. Y yo creo que eso es un error. Pero yo creo que no debiéramos decir, o es discutible decir, que quedó comprometida la posibilidad de financiamiento a todos esos proyectos que no son estatales. Es cierto que cuando se habla del financiamiento estatal se dice expresamente, pero la verdad es que tal como la actual Constitución, el deber del Estado de financiar no deriva de que una norma expresa le diga tiene que entregar subvenciones. Eso no ocurre ahora, en el texto actual, no ocurre en el proyecto, sino que deriva de la triple operación de las siguientes normas, la que dice que es un derecho a educarse, que es deber del Estado asegurar que ese derecho lo cumplan todos, y que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que van a tener sus hijos. Con esos tres pilares uno puede construir, igual que ahora, la obligación del Estado de apoyar a los proyectos educativos privados, escolares y universitarios. Bueno, una de las razones por las que dicen quienes más promovían que quedara establecido explícitamente el financiamiento a estos tipos de establecimientos es que quienes lo rechazaron, por lo menos desde la derecha, dicen no lo aprobaron porque estaba súper condicionado a cosas que podían limitar los proyectos educativos. Esa fue la razón por la que ellos justifican que no lo aprobaron.
Jaime, ahora sí, y nos vamos a la última tanda de artículos. Sí, bueno, ojalá sea como Patricio dice, pero a mí me parece que la convención habló no solamente a través de sus palabras, sino que a través de su silencio y a través de los proyectos que rechazó. Y por lo tanto, si uno mira sistémicamente, como dice Pamela, a mí me parece que existe un fuerte compromiso del Estado por fortalecer a las instituciones del Estado y mucho menos al sector privado. Ahora, no me quisiera detener solamente a la hora de hablar de la hospitalidad, me gustó la palabra de Patricio con respecto a los cuerpos intermedios en el financiamiento del Estado, que sí es importante, sino que también en la posibilidad de que puedan cumplir sus fines específicos, porque hay ciertos condicionantes que incluso a ciertos proyectos que tienen una determinada configuración en base a la libertad de asociación, también quedan bastante condicionados. Pensemos, por ejemplo, aquellas instituciones de salud que no quieran practicar aborto libre. No van a poder cumplir con ese fin específico si que para ellos la visión antropológica en la que está fundada el proyecto les impide hacerlo, porque en el fondo ni siquiera se pueden plantear objeciones de conciencia institucional y personal. O, por ejemplo, aquellos proyectos educativos que quieren establecer educación separando del aula hombres y mujeres. Eso sería una educación no sexista, o sea, sería una educación sexista y que por lo tanto podría atentar en contra de la configuración de ese proyecto educativo. Entonces, no estoy diciendo si es bueno o malo, lo que estoy tratando simplemente de decir es que la norma al menos admite la interpretación de que una enseñanza educativa va a tener que estar sometida como principio rector al enfoque de género y a la educación no sexista como un mandato, y eso puede afectar naturalmente la configuración autónoma de ese cuerpo intermedio. Eso podrá ser considerado bueno, malo, cada uno tiene que tomar su decisión, pero me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Vamos con los últimos artículos que hemos escogido para abordar en este capítulo, que son los siguientes. Artículo 76, inciso primero, toda persona tiene derecho a presentar peticiones, exposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado. Artículo 81, toda persona tiene derecho en su condición de consumidora o usuaria a la libre elección, a la información veraz, a no ser discriminada, a la seguridad, a la protección de su salud y al medio ambiente. En el inciso segundo del mismo artículo, el Estado protegerá el ejercicio de estos derechos mediante procedimientos eficaces y un órgano con facultades interpretativas, fiscalizadoras y sancionadoras y las demás que le otorgue la ley. Patricio, ¿qué cosas son relevantes de destacar de estos artículos? En tanto como está o algo que eventualmente faltó. Mira, yo destacaría el reconocimiento a los derechos del consumidor. Esto podría estar en la ley, y de hecho está hoy día en la ley. Es bueno que las personas sepan que hoy día hay una ley de protección de los derechos del consumidor, para que no hagamos ficciones. Pero creo que hay razones para postular que en una economía de mercado, donde el 90% de los bienes y servicios los prestan privados, donde a veces se producen situaciones donde el consumidor está en clara desventaja, ¿no es cierto? Que se establezca este mandato para que se proteja al consumidor. Aquí hay un tema interesante, y Jaime en esto es mucho más experto que yo, y es esta idea de que pueda haber un ente que sancione. Esto es una respuesta, a mi juicio, muy directa a un fallo del Tribunal Constitucional de hace un par de años que sostuvo que CERNAC, como ente de la administración, no podía sancionar por sí mismo, porque la idea de sancionar está más ligada a la idea de un tribunal. Entonces todos hemos escuchado quizá la frase, la cuña, quedó un CERNAC sin dientes. No sé si todos la hemos escuchado, pero y es parte del prontuario que se le endilga al Tribunal Constitucional, digamos, haber dejado al CERNAC sin dientes. Este es un tema complejo. Yo personalmente creo que entregarle facultades sancionatorias a la administración no es una herejía, no viola los derechos fundamentales. En la medida que exista garantizado un procedimiento antes que el órgano administrativo tome la decisión y que siempre esté asegurado que tú puedas revisarlo ante un tribunal independiente, un tribunal que tenga todas las características de un tribunal, imparcial, sujeto a derecho, y que ese acceso sea fluido y expedito, que no haya ninguna traba. Incluso agregaría más, que no se aplique la sanción que se ordenó aplicar
mientras no se falle por el tribunal. Si se garantiza aquello, yo personalmente no tengo problemas en que las superintendencias en general, y aquí incluyo entonces el futuro CERNAC con dientes, pueda aplicar sanciones. Pero es un tema complejo. Fue bueno que la propia Constitución en el proyecto entrara en este asunto. No era mejor dejarlo a la ley. Creo que ahora se evita que se vuelva a fallar en los términos, a mi juicio, excesivamente rigurosos con que el Tribunal Constitucional hace algunos años prácticamente puso en tela de juicio la posibilidad que las superintendencias apliquen sanciones. Pero lo digo esto con mucha cautela porque de verdad el experto número uno en este tema es Jaime. Antes de que era Jaime, Pamela, es muy cierto lo que dice Patricio, y de hecho, quienes seguimos todas estas discusiones veíamos cuando se hablaba del CERNAC y esta reforma, que no podía ser juez y parte. Y por el otro lado, tal como dice él, que no podía ser un león sin dientes. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, obviamente a lo mejor Jaime va a hacer ahí la especificación más técnica, pero ¿qué me parece relevante señalar? Coincido que a pesar de que existe la legislación, los derechos del consumidor, también la sociedad ha tenido una evolución que nos centra mucho más como consumidores y usuarios, ¿no es cierto?, de muchos servicios y productos donde, por lo menos en las últimas décadas, hemos visto muchas prácticas, ¿no es cierto?, que tienden a ir en desmedro de las personas, ¿no es cierto?, de los propios consumidores. Entonces, eso me parece que hay que reforzarlo. Hemos visto las colusiones, muchas prácticas que afectan negativamente a las personas, y las personas obviamente nos hemos sentido muy vulneradas en derechos fundamentales y no existían herramientas para poder garantizar esos derechos. Así que me parece que eso es clave y es importante que esté a nivel constitucional, porque así como hay otros derechos que se han ido planteando, son nuevos derechos porque la sociedad va evolucionando. Entonces hay ciertas cosas que hay que resguardar. Obviamente también, como en todas las materias de organización del Estado, es muy importante que exista, ¿no es cierto?, una institucionalidad que permita que ese derecho se ejercite. Claro, pero en este caso, ¿no es cierto?, que siempre uno está buscando el equilibrio entre el rol de la ciudadanía y el rol del Estado propiamente tal, es importante que un servicio, como conocemos el CERNAC, ¿no es cierto?, esté fortalecido para proteger los derechos de las propias personas. Entonces, la autonomía de estos organismos, la diversidad de visiones que puedan haber y las garantías, ¿no es cierto?, dentro del sistema de justicia en general, tienen que ser muy explícitos, y no me cabe duda que garantizándose el derecho a nivel constitucional se van a elaborar, ¿no es cierto?, la necesaria legislación y la institucionalidad pública para que eso se dé. Eso me parece importante, que al estar en la Constitución, eso va a situar el tema a nivel público, y yo creo que eso es algo muy relevante, porque finalmente vivimos en una sociedad donde las personas somos consumidores de muchas cosas, en un país donde también, ¿no es cierto?, por la propia estructura de la economía, de la organización de la sociedad, ese es uno de las vertientes más relevantes y también donde las personas se sienten más desprotegidas, porque obviamente, como existe también precariedad en otros ámbitos laborales, de acceso a servicios públicos en salud, en educación, eso es mucho más impactante, porque aquí no solo estamos hablando de derechos de consumidor, no sé, que uno compró una lavadora y la lavadora no te funcionó, sino que eso también afecta en servicios de salud, de educación, de otras materias que son muy relevantes para la vida diaria de cada uno de nosotros, nuestras familias. Entonces me parece que todo lo que vaya en la línea de garantizar y proteger esto es relevante, ¿ya? Y yo creo que, bueno, en todo esto que estamos hablando hoy día, que es un tema muy, muy importante, que son las libertades civiles, los derechos civiles de cada uno de nosotros, es clave que se den garantías, que dentro del pluralismo que tenemos acá no se trata de buenos o malos, si a uno le parece bien o mal, sino que lo que tiene que hacer la institucionalidad pública es garantizar que, más allá de lo que uno piense, de la religión que uno tenga,
se den garantías de que se van a respetar todos nuestros derechos, y eso también en el ámbito del consumo. Jaime, para cerrar este tema y el programa. Ya. Sí, me trataré de ser lo más breve porque es un tema grande y que tiene muchos elementos técnicos, entonces trataré de ser lo menos técnico posible. Lo primero, destacar como positivo que el 76, número 1, eleva a rango constitucional el principio de impugnabilidad, porque hasta históricamente lo único que se podía hacer antes era hacer peticiones a la autoridad, pero ahora se reconoce que también se puede hacer reclamaciones, y por lo tanto sigue una corriente que ya estaba reconocida en materia de ley de procedimiento administrativo y de ley de bases generales de la administración del Estado respecto a la posibilidad de interponer reclamos a la autoridad, y eso puede ser visto como algo positivo. En relación con el derecho del consumidor, una cosa muy breve, porque ya me referí al tema. Yo creo que, si bien es cierto el consumidor tiene derecho a la libre elección, esa libre elección en materia de servicios básicos queda disminuida con el actual texto de la Constitución, por lo que ya les decía, en el sentido de que da la impresión de que hay actores privados que ya no tienen la misma posibilidad de ser diversos. Pero lo que me quería concentrar en lo que me cede la palabra Pamela y Patricio, que es en el último punto, el 82, número 2. Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Y que yo creo que el Tribunal Constitucional es, en relación con el fallo del CERNAC, es un caso curioso en que personalmente creo que se equivocó tanto el voto de mayoría como el voto de minoría. Porque en la Ley de Protección al Consumidor hay dos intereses que proteger: un interés público y un derecho contractual. Entonces, los intereses públicos preventivos de riesgos regulatorios son sancionados, su infracción, por las autoridades administrativas. En cambio, la infracción de derechos estrictamente contractuales de un contrato de consumo, el único que me parece que tiene que intervenir para resolver ese conflicto de relevancia jurídica es el juez. Esta distinción no la vio el Tribunal Constitucional, y cada una de las partes del Tribunal Constitucional se parapetó en la existencia única de uno de estos elementos. Entonces, el voto de mayoría consideró que todo lo que estaba haciendo el CERNAC incidía en contratos, y por lo tanto se equivocó en declarar, a mi juicio, inconstitucional la potestad sancionadora por infracción al interés público que le estaba entregando el proyecto de ley. Y en lo que se equivocó, yo creo, la disidencia, es en pensar de que todo lo que se estaba entregando al CERNAC era la posibilidad de sancionar únicamente incumplimientos regulatorios de interés público, porque también ese proyecto le estaba dando al CERNAC posibilidad de intervenir en la resolución de conflictos entre particulares de naturaleza contractual. Entonces, no se dieron, me parece que, modestamente pienso que el Tribunal Constitucional, al asumir una visión unilateral, cada una de estas partes, la mayoría y la disidencia respecto a lo que estaba siendo protegido por el legislador, no le permitió distinguir qué es lo propio del derecho, distinguir qué es lo que se le está entregando, y dejó inconstitucional, declaró inconstitucional cosas que no eran inconstitucionales, pero al mismo tiempo la disidencia quería que se declarara conforme a la Constitución cosas que sí eran inconstitucionales. ¿Por qué esta introducción? Y con esto termino, Bárbara. Porque me parece que el 81, número 2, no quedó bien redactado, a menos que uno tenga que asumir una interpretación sistémica o recurriendo a otras normas de la Constitución, porque le está entregando a órganos administrativos el amparo de derechos. Jaime, paremos solo un segundo para que la gente que nos está viendo entienda. El 81, número 2, dice: el Estado protegerá el ejercicio de estos derechos mediante procedimientos eficaces y un órgano con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue la ley. Perfecto. Ahí uno está viendo, detrás de esa descripción, un órgano administrativo. No está pensando necesariamente en un juez, ¿ya? ¿Y por qué yo creo que eso es delicado? Porque en el fondo los órganos administrativos existen para proteger intereses públicos, no para proteger derechos contractuales directamente. Entonces, el modo como quedó redactado da la impresión de que los órganos administrativos se van a dedicar al amparo de derechos, en circunstancia que hoy en día los órganos administrativos, superintendencia, fiscalías, entes sancionadores, lo que hacen, sí, es proteger los derechos, pero lo hacen de modo indirecto, porque por lo que velan es por la protección del interés público y por infracciones de deberes legales de interés público que existen para proteger indirectamente derechos fundamentales o derechos personales o subjetivos. Pero cuando se trata de la protección de derechos subjetivos, hasta donde yo entiendo, por tratarse de conflictos de relevancia jurídica de naturaleza contractual, eso solamente debería estar entregado a la jurisdicción de los jueces.
Buen punto plantea Jaime, y les quiero dar así las gracias también, Pamela, Patricio, como siempre, hemos abordado en esta oportunidad, ya los decíamos, parte de los derechos que están consagrados también en esta propuesta constitucional, derechos fundamentales y garantías. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, especialmente. Encantado por la visita. Ya, pues muchísimas gracias, Pamela, Patricio también, que tengan una muy buena semana, fin de semana. Buena semana. Un gusto, Jaime, No. que estés muy bien. Igualmente, Que Pamela. estén muy Chao, bien, Patricio. nosotros vamos a Muchas gracias, seguir Patricio. analizando los próximos programas, se vienen varios temas muy relevantes, así que siga con nosotros aquí en Agenda Constitucional en MUEL TV.